Gracias, buenas tardes. Aquí vamos a comenzar Camino Nuevo dándoles una cordial bienvenida. Muchísimas gracias a todos los que se conectan, a todos los que están viendo este video y muy amables en verdad por todos los saludos y tantas likes que nos ponen. Agradecemos muchísimo y rogamos al Señor que podamos tener hoy una palabra que pueda ayudarnos a buscar entender el significado de nuestra vida y saber qué es el concepto que Dios requiere de cada uno de nosotros para accesar a esas cosas que solamente a Él le competen, que son las cosas eternas, las cosas del reino. Y estoy ahorita observando también la situación que estamos enfrentando muchos de nosotros. He estado haciendo un análisis de las numerosas iglesias cristianas que existen, donde hay muchísima gente, pero hay infinidad de gente. Me he dado a la tarea de estar analizando lo que están enseñando cada uno de estos líderes y veo que desafortunadamente hay muchísimas cosas puestas por su propia carne. Hay iglesias en donde a usted le enseñan puro humanismo basado en la Biblia, pero que no nos lleva a encontrar algo que nos lleve realmente a establecernos en el reino de Dios. Hay otras personas que tienen muchísimos años, muchísima experiencia, dominan la Biblia, los respeto, pero la preocupación que tenemos es de que se les está dando alimento para mantener a las personas, vamos a llamarlo así sin ofender, enanas, ¿sí? O sea, cuando hace tiempo unos amigos nuestros estaban aquí en Houston, Texas, se fueron a Honduras, Toño, su esposa, ellos llegaron a hacer la labor misionera por allá, se fueron con el apoyo de algunas iglesias, estuvieron empezando las cosas allá para todos los trámites y todo lo que requerían para establecerse como una misión. Una de las cosas que ellos comenzaron a hacer como misioneros es ir a tocar los hogares para invitar a las personas. Ellos tenían que caminar en caballo casi un día para llegar hasta donde estaba ese pueblo, en la montaña. Y algo que me asombró, él vino a visitarnos hace algunos años y nos estaba diciendo que cuando tocaban la puerta salían, pues dice, puros niños, niñitos, dice, estaban solos, los papás no estaban o había que lugares donde nada más la mamá es la que los atendía a los niños, no había papá y empezaron a checar por qué la gente no crecía y desafortunadamente era por la mala alimentación que les estaban dando a todos estos niños y se estaban poniendo en una situación así condenados a estar enanos porque no había forma de desarrollarse, porque no tenía el cuerpo la nutrición requerida para que pudieran crecer normalmente como cualquier ser humano. Vemos con tristeza que está sucediendo una situación aterradora en el mundo. Estaba viendo las cifras que hay, están hablando de 54.000 muertos de hambre al día en todo el planeta. Están hablando de que se viene una hambruna tremenda porque no va a haber alimento suficiente para toda la gente. Y vemos que todo es un caos. Y volviendo al punto de la gente de Honduras, estos muchachos, Dios les abrió ahí la mente para que pusieran comedores, desayunadores y poder empezar a atender a todos esos niños. Una labor muy ardua, mucho trabajo, definitivamente, estar cuidando niños. Y fue una de las formas en las cuales la iglesia creció. Ahora ya tienen, parece que son 12 iglesias en todo ahí Honduras, siguen creciendo. Este muchacho está como líder. Y el asunto es el que quiero tomar como base es que los niños que no se alimentan bien quedan enanos. Y
estábamos hablando de toda una gran cantidad de iglesias en donde no están dando buen alimento espiritual y tienen enanos a los creyentes, tienen como niños espirituales a los creyentes, no pueden madurar, no pueden crecer. Las iglesias están llenas de puro bebé espiritual y niños espirituales que son caprichosos y con cualquier cosita se quieren ya ir de la iglesia porque no se les da sus gustos, se cambian de iglesia y vemos, es un común denominador en todos lados. Otra de las cosas es que el líder se autonombra pastor, maestro, profeta, apóstol, evangelista. Empezamos a notar que hay una falsa enseñanza porque ni ellos mismos saben, o sea, ninguno de nosotros podemos ponernos el nombre de apóstol, profeta, maestro, evangelista, porque esos son 5 dones, nos dice la Biblia, que Dios Jesucristo dejó, dice él mismo y constituyó esos 5 dones, pero mucha gente piensa que son ministerios y abren sus negocios llamados iglesias, considerándose o autonombrándose, algo que están totalmente mal porque el asunto de ese llamado que se les llama que se le da con los dones es para la edificación del cuerpo de Cristo, dice claramente. Pero muchos de ellos se autoproclaman, repito, con cualquiera de sus nombres y los que se edifican son ellos mismos, edifican sus propios reinos, edifican sus propias iglesias y edifican sus propias instituciones, sus leyes, sus reglas y vemos un desastre que no está en verdad basado en la Biblia. Vemos en cualquier clase de religión que existe que hay autonombrados, hay gente que unos están al parejo casi de Dios, otros son santos, otros son, yo no sé, hay tantísimas variedades y lo más triste es que nada de eso sirve para los propósitos de Dios. Y si no hay un alimento que esté sano, que esté proveyendo todo lo que requerimos para madurar espiritualmente, para crecer, dice la Escritura, que necesitamos estar a la estatura del varón perfecto, esto es de Jesucristo, pero esto es imposible asistiendo a todos estos lugares donde usted oye que hablan muy bien y todo, pero el alimento en muchas ocasiones está envenenado, está en otras ocasiones corrompido, en otras ocasiones está incompleto y el alimento espiritual para la gente está fallando en muchos lugares. El Señor Jesucristo dijo algo interesante cuando estaba siendo tentado por Satanás. Le dice el diablo, como el Señor tenía 40 días y 40 noches ayunando, y en esa parte del desierto, ya donde andaba el Señor Jesucristo, hay unas piedras que muy similares a los panes, así aplastadas, que no tienen levadura. Y Satanás le lo pone a prueba, le dice, mira, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Jesucristo saca una palabra que es impactante para estos días, para cada uno de nosotros. Dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, fíjese esto, que sale de la boca de Dios. No que sale de la boca de un pastor, de un maestro, de un sacerdote, de un papa, de un ministro, de un imán, de un monje. Esto, créalo, es pura engaño, pura basura, lo que se nos ha estado llenando a través de los siglos por medio de diversas formas de gente que están queriendo hacernos creer que nos pueden acercar a Dios. Y si Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, podemos ver que se hace un cumplimiento en relación a lo que decían los profetas y que el Señor Jesucristo habló muy claramente de esto. En Juan 6:45 dice, y todos serán enseñados por Dios. ¿Por qué? Porque el alimento que podemos recibir, que viene directo de la boca de Dios, es el que nos va a dar la nutrición correcta y exacta. No hay nadie en todo el planeta ni en el universo mayor que Dios, porque Él puede darnos exactamente
lo que usted y yo requerimos para mantenernos en una condición saludable y poder establecernos para entender las cosas del reino de Dios y de su justicia. Entonces, quiero meter un poquitito aquí, vamos a leer la Biblia, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 5 a 10, dice, por lo cual, estando en el mundo, dice aquí, permítame, dice, entrando en el mundo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, o sea, está hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, me preparaste cuerpo, y luego dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ok, aquí estamos hablando de que todos nosotros hemos sido engañados con relación a que todavía los sacrificios que usted y yo hagamos en lo personal son los que Dios va a hacer válidos o los va a validar para que no, seamos aceptados y que nuestro pecado sea quitado. Y vemos que en diversos lugares hacen sacrificios continuos, supuestamente los judíos siguen haciéndolo, las iglesias de una denominación muy numerosa lo siguen haciendo los domingos, dice que sacrificando al Señor, que es el cuerpo de Cristo, que esa es la sangre, y vemos que están tan malas cosas que le llaman, yo no sé, es como si fuera un sol grandísimo, y si usted se va a ver las culturas egipcias, ese es el dios Sol, es un dios egipcio, pero ¿por qué está en esos lugares que aparentemente son disque cristianos, católicos, y están adorando lo que no saben? Entonces vemos toda una aberración en todo el sistema religioso que existe en el planeta y que nada tiene que ver porque los sacrificios que acepta Dios solamente es el de Jesucristo, el único. Y voy a continuar, dice aquí, 7. Entonces, he aquí dice que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. O sea, es lo que hablaba yo ahorita de que eso se sigue haciendo y eso el Señor ya no lo acepta, ya no lo quiere. Él aborrece ese tipo de cosas porque son situaciones que salen de la carne, de la idea humana y que conducen a una conducta religiosa que aborrece el Señor aún más todo esto, pero lo hacen las personas por ignorancia, porque no saben. 9 dice, y diciendo, luego dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Está hablando Jesucristo, dice, quítalo primero para establecer esto último. Hemos estado hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto que el Señor está estableciendo a través de su sangre preciosa, a través de su cuerpo que fue partido para que pudiésemos accesar a las cosas del reino de Dios. Y luego dice 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, fíjese esto, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No requerimos andar buscando nada de cosas en ningún lugar llamado iglesia o llamado congregación para estar buscando cómo ser santos o buscar la santidad. Aquí está claramente escrito, dice, en esa voluntad de Dios, dice, fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Entonces, wow, esto es algo tremendo, que usted y yo no requerimos hacer nada para accesar al reino de Dios y su justicia. Estamos inhabilitados para accesar al reino, estamos inhabilitados para accesar a Dios. Es imposible a través de una religión, a través de una creencia suya o mía, acercarnos a algo que solamente compete a lo divino, algo que compete a lo eterno, y por eso el Señor
habla claramente. Él dice que Él va a enseñarnos directamente, como siempre lo leemos. El Señor Jesús dijo esto en Juan 6:45. Y continúo aquí con Hebreos 10, 14 al 22, dice, porque con una sola ofrenda, fíjese esto, hizo perfectos para siempre a los santificados, a usted, a mí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. O sea, esto es solamente de Dios. No hay un tipo que le pueda usted estar diciendo, mira, la Biblia es así, tienes que hacer esto y lo otro, porque no sirve si no viene directo de la revelación de Dios a nuestros corazones, porque ya está escrita en nuestros corazones, grabada en nuestras mentes, como dice aquí, y dice y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. O sea, 18 dice, pues donde hay remisión de estos, o sea, de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, ya fuimos redimidos. Remisión de pecados es que alguien pagó por nosotros algo que estábamos inhabilitados para pagar, incompetentes para pagar, no podíamos hacer absolutamente nada. Yo quiero que se dé cuenta del engaño que se ha establecido a través de los siglos para controlar a millones y millones de personas a través de los diversos lugares llamados iglesias, llamados congregaciones, llamados basílicas, llamados lo que se nombre. Sí, hay infinidad de nombres que se les da, pero eso no sirve. Esos son inventos humanos que Satanás ha aprovechado en base a nuestra ignorancia, y la gente confía en todo esto tratando de hacer buenas obras, que los sacrificios, que voy a llevarle al santito esto, que a la Virgen fulana de tal, que a la Santa Muerte, que hasta Satanás lo adoran tomándolo como si fuese un dios. Pero repito, esa es la conducta perdida que traemos desde Adán. Estamos confundidos, no sabemos realmente dónde está Dios, qué es Dios, ni cómo podemos accesar a Dios, porque como dice el tema de hoy, estamos inhabilitados para conocerlo. Pero el Señor en su amor, aquí vea la Escritura, nos está aclarando todo esto. Nos dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde estaba la cortina. Había una cortina, ya hemos hablado de esto, de 15 pies de ancho y 20 de alto, y tenía un espesor de 7 pulgadas. Era algo imposible de romper o de deshacer, porque Dios lo mandó a hacer de tal forma que se tejiera que era irrompible. Pero cuando muere el Señor Jesucristo, el Señor establece ya acabar con la religiosidad del ser humano, porque la religión no acerca hacia Dios. Solamente una bola de tipos que se están estableciendo como líderes, que están gobernándose ellos mismos y gobernando a la gente, engañándola, sacándole el dinero. Ellos se dicen poseedores de la sabiduría de Dios, que son los santificados nada más, que son los escogidos, etcétera, etcétera. Dios rompe ese velo de arriba abajo, algo imposible de lograr. Y dice el Señor Jesús que así como su carne fue partida, dice, así mi cuerpo va a ser partido por vosotros. Dice, cuando rompe el pan en la última cena, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces, vea usted, esa similitud era para entrar al lugar santísimo. Entonces aquí nos dice claramente, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él abrió a través del velo. Y mire esto, dice, esto es de su carne. ¡Qué tremendo! Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia es clara. Lo que hace obscura la Biblia es la mala interpretación de las personas. Esto es claro cuando Dios lo revela.
Esto es claro y alimenta nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestro espíritu, para que usted y yo podamos estar plenamente satisfechos del agua de vida, del pan del cielo, para que tengamos usted y yo una salud espiritual que no se puede lograr en ningún otro lado. No es necesario estar juntándose en los lugares numerosos para estar siguiendo a un tipo que está llevando a ese numeroso grupo de personas al error, a la falsedad y al infierno. Es tremendo que esto la iglesia tal vez lo saben, pero no quieren que se descubra para que no se les acabe el negocio. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es todo un evangelio de Dios, un evangelio de Cristo, algo que solamente Él lo puede hacer en nosotros. Y esto que leí fue Hebreos 10, versículos del 14 al 22. Entonces, el tema que pusimos, recuerde, es inhabilitados para entrar al reino de Dios. Y también estamos inhabilitados para autosalvarnos. No hay ningún medio establecido en la tierra para que pueda llevarnos a la salvación o que pueda llevarnos a la salvación, porque realmente si le están dorando la píldora de que mira, vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto te va a llevar a la salvación, está usted en el lugar equivocado. En Romanos 10:9 nos dice Pablo, esa es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca, o sea, primero que nada, tener fe, creer que alguien murió en mi lugar y que me perdonó y que me lavó con su sangre preciosa. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca confiesas, ese es el segundo paso, hablar, decir, Señor, mira, gracias, yo no merecía en verdad ese amor tuyo, perdóname, tú moriste en la cruz por mí. Ahora, Señor, aquí está mi vida. Entiendo que en la cruz yo también morí contigo y que también resucité, Señor. Te entrego mi vida. Dame la vida de Jesucristo. Y cuando usted pide esto con fe, el Espíritu Santo se establece en usted para conectarlo a lo eterno. Y una vez que usted y yo estamos conectados a lo eterno, podemos entender el lenguaje del cielo, el lenguaje que Cristo hablaba, el lenguaje divino, el lenguaje del reino que Dios solamente puede darnos, para que no haya una palabra llena de veneno, una palabra contaminada, una palabra que nos pueda dejar enanos y mandarnos al infierno. ¿Sabe qué? Esto se llama una sana doctrina, y el único que da la sana doctrina se llama Dios, y Él es el que la puede dar. Voy a leer en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, y nos dice aquí, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice aquí, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Vamos a analizar rapidísimo este versículo. Nos habla claramente que no somos, ni valemos, ni podemos hacer nada por nosotros mismos dentro de las cosas eternas de Dios, ¿sí? Aquí nos dice claramente, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y aparte nos hizo ministros. Un ministro es alguien que que ministra la paz, que ministra saciedad de sed, de hambre, alguien que puede llenar una necesidad en el semejante. Eso es lo que el Señor nos hizo, es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él fue un ministro del reino, Él alimentó multitudes, Él hizo milagros, resucitó, Él hizo muchas cosas. Esa es la labor de un ministro, y esa es la labor que usted y yo tenemos. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No somos ministros competentes de una nueva religión, o de una doctrina, o de una iglesia, o de una religión. Basura, nuevamente, quite eso de su mente, deséchelo, porque aquí claramente nos dice, y aclara Pablo con todo, dice, no de la letra, sino del espíritu. O sea, nosotros no somos ministros de un nuevo pacto de la letra, o sea, tiene que ser del espíritu. Ahora, todas las cosas son espirituales. Todo lo que usted y yo requerimos es ser guiados por el Espíritu Santo.
nos dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos e hijas de Dios. Entonces, ahora todo es espiritual. Ningún ser humano con su espíritu humano, ni tampoco el espíritu satánico nos va a guiar a toda verdad, no nos va a poder llenar las expectativas para poder accesar a las cosas del reino de Dios. ¿Y por qué? Dice aquí, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata. Está llenas las iglesias de tipos que dominan la palabra de Dios. El Señor Jesús, ayer leíamos, dijo de los que dominaban la ley, dice, hagan lo que les dicen que hagan de acuerdo a la ley de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque son ladrones, porque son adúlteros, porque son mentirosos, son sepulcros blanqueados, no vale lo que realmente están diciendo, porque por dentro están llenos de huesos, de carroña y de muerte. Por fuera se ven muy limpios, muy puros, muy sabios, pero el Señor nos está advirtiendo claramente que nos están dando letra, y lo dije al principio, la letra mata. ¿Por qué? Porque viene contaminada con el veneno que el ser humano le pone a la palabra de Dios, y es por ello que ya no requerimos ser enseñados por ningún hombre. Juan 6:45, otra vez lo repito, todos debemos ser enseñados por Dios, así dijo Jesús, y todos serán enseñados por Dios. Entonces, el final de las religiones está próximo. Lo que pasa es que siguen habiendo religiones porque están controlando a la gente. Este mensaje no le conviene a ningún tipo de religión que se conozca, porque se les va el dinero, se les va el poder, se va a acabar todo el dominio que hay y las falsas doctrinas. Y Satanás está contento con que siga este engaño. Yo le ruego que siga orando, que siga estableciéndose en las cosas del reino de Dios y de su justicia, y que podamos juntos salir adelante. En verdad, oren por nosotros. No es fácil estar teniendo la libertad de soltar lo que se está soltando, pero este es el mensaje que traía el Señor Jesucristo. Es el mensaje del reino. Y pues acuérdese, a él lo querían matar, dice el Señor, dice, si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir. Y ahorita que hay libertad, por favor, prenda usted esas luces de alarma para escaparse del sistema y del tema religioso que está establecido, que aún nuestros padres inocentemente nos quisieron inculcar, y que realmente también ellos estaban engañados, porque por generaciones hemos venido siendo engañados. Hasta aquí dejo este mensaje. En verdad, muchísimas gracias. Sígase conectando con nosotros. Compártanos el video si ustedes creen que lo necesitan las personas, y apóyenos. En verdad, les mandamos un abrazo. Gracias por conectarse a Ciudad de México, Colombia, en todos lados que se están conectando. Un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias. Mañana tenemos nuevamente una cita aquí en Camino Nuevo. Gracias, Ángel Olvera, para servirles. Buenas tardes.